Como siempre, un gusto saludarle, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la Semana Online. Hoy le traemos un tema que tiene que ver con lo que se va a realizar el próximo 4 de junio y que se lleva a cabo ya en Coahuila. Quiero comentarle que se firmó un acuerdo por la integridad en el estado de Coahuila. ¿Quiere saber de qué se trata? Quédese con nosotros, por favor. Bueno, pues saludo con mucho gusto a las dos máximas autoridades electorales del estado de Coahuila de Zaragoza. Me refiero, en primer lugar, al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, Sergio Díaz Rendón, a quien saludo con mucho gusto. Bienvenido, Sergio, gusto saludarte. Gracias, Lucy. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy bienvenido, como siempre. Y el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes Lozano. Rodrigo, un gusto, como siempre, contar contigo. Muy buenas tardes, Lucy Farías. Encantado de estar participando en el programa de justicia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias a Rodrigo Paredes. Bueno, pues vamos a empezar con el programa. ¿Y quiénes firmaron este acuerdo por la integridad en el proceso electoral allá en Coahuila? Te preguntaría, Sergio Díaz. Lucy, pues fíjate que este acuerdo por la integridad electoral surge iniciativa tanto de Sala Superior como del Instituto Nacional Electoral y fue firmado. Ellos son quienes los impulsan, por supuesto, participaron en su firma sus titulares, Lorenzo Córdoba Vianello y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Por parte de Coahuila participamos por parte del Instituto Electoral, el licenciado Rodrigo Paredes como titular del Instituto Electoral, en mi caso yo como titular del Tribunal Electoral de Coahuila, y también hubo representación de la Sala Monterrey, de la Sala Regional de Monterrey, por conducto de la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho, y bueno, estuvieron como testigos de honor tanto el gobernador del estado como las representaciones de todos los partidos políticos que competirán aquí en el estado de Coahuila. Bueno, pues vemos una sinergia electoral importante allá en el estado de Coahuila a través de esta firma de acuerdo. Pero, ¿a qué se comprometen los firmantes? Rodrigo Paredes, por favor, cuéntanos un poco de esos compromisos. Claro, este acuerdo, como bien lo señala el presidente del Tribunal Electoral, buen amigo Sergio Díaz Rendón, bueno, pues es un esfuerzo de buenas prácticas que queremos se implementen y queremos que estas actividades redunden en pactos de civilidad entre los actores políticos, así como compromiso institucional de las autoridades electorales así como también de las autoridades de gobierno en el estado, para nosotros mantener el proceso electoral dentro de los cauces de la legalidad y del orden político que debe de imperar durante la organización de un proceso electoral. Bueno, gracias Rodrigo Paredes. Vamos contigo, Sergio Díaz, porque pues el concepto de integridad para muchas personas es relativamente nuevo. Desde el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, ¿qué es la integridad? ¿Cómo la observan? Fíjate, Lucy, que es un concepto muy interesante porque la integridad puede ser una expresión multívoca. Yo aquí le daría dos significados. Integridad, por un lado, porque creo que para que las cosas salgan bien en este proceso electoral, pues tenemos que estar integrados en la misma sinergia, el Instituto Electoral, Tribunal Electoral, Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus diferentes salas, así como también los partidos políticos. Es decir, es un esfuerzo en el cual nos integramos todos. Esa sería una primera lectura que yo le daría a la expresión integridad, pero también, digamos, en cuanto a rectitud, en cuanto al mundo del deber ser, pues creo que para el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, en términos generales, lo que implica esta expresión es pues que sabemos que los comicios, los procesos electorales, pues siempre están llenos de conflictos, pero también sabemos que estamos llenos de instituciones, es decir, existen un sinnúmero de instituciones
que pues somos los que le damos causa y salida a estos conflictos. Creo que por parte del Tribunal Electoral es precisamente pues que todos los conflictos que surjan a partir de este proceso electoral pues se resuelvan a través de los procesos electorales, a través de los procedimientos electorales y con los mecanismos que nosotros como instituciones le brindamos a la sociedad para darle causa y salida a toda esta conflictividad natural que se presenta en este tipo de ejercicios democráticos. Gracias, Sergio Díaz. Te preguntaría, Rodrigo Paredes, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Y por qué hay que hablar de integridad en los procesos electorales? Coincido totalmente y de manera plena con el magistrado. Realmente la integridad vista como un marco de actuación nos remite a que quienes suscribimos este tipo de convenio tenemos que actuar con valores. Valores, me refiero a que tanto los actores políticos como las autoridades tenemos que estar completamente comprometidos a la legalidad, tenemos que estar también comprometidos al respeto de las instituciones y tenemos que estar comprometidos con los valores democráticos. Estas son las bases fundamentales en las que podemos transitar en la organización de un proceso electoral de cara a la ciudadanía bajo este concepto que ya mencionaba anteriormente, que es un pacto de civilidad, es un pacto de frente a la sociedad en la cual nos comprometemos a que la organización del proceso electoral por parte de las autoridades tenga estos cauces de legalidad, pero asimismo los actores políticos también se suman a este esfuerzo para llevar a mejor puerto el resultado de una elección de singular importancia en el Estado, porque renovamos el poder ejecutivo y también renovamos la integración del órgano legislativo para los próximos años en la vida del Estado. Mencionas algo muy importante y por eso me quedo contigo, Rodrigo Paredes. ¿Cuál es el peso de esta elección en el estado de Coahuila? ¿Cuál es la dimensión? Mira, nosotros nos estamos preparando para una elección altamente competitiva en la que tenemos estimados, podrán ejercer sus votos 2.4 millones de coahuilenses, hombres y mujeres, y para nosotros poder hacer realidad su ejercicio y su derecho al voto, tendremos que estar instalando cerca de 4,000 casillas en toda la entidad, en una entidad, dicho sea de paso, pues la tercera en tamaño a nivel nacional. Nomás para poner un marco de referencia, somos 7 veces más grandes que el Estado de México en cuanto a extensión territorial y las complicaciones logísticas que imperan en el desarrollo de un proceso electoral a lo largo y ancho de toda la entidad. Bueno, Rodrigo Paredes nos pone el terreno de lo que se va a llevar a cabo allá en Coahuila en cuanto a organización, la dimensión desde el Tribunal Electoral local. ¿Cómo la vislumbra, Sergio Díaz? Pues, a ver, por supuesto coincido con todo lo que menciona mi estimado amigo Rodrigo. Es una elección, por supuesto, compleja. ¿Por qué? Porque es en aquellas elecciones donde concurren la elección de dos poderes, pues siempre tiene un grado de complejidad más alto. En este caso es la gubernatura del Estado por un lado y después el Congreso, las diputaciones del Congreso del Estado. Pero esto hay que sumarle una serie de factores, como que pues junto con el Estado de México son las únicas elecciones que se llevarán a cabo, que por supuesto que en el escenario político nacional, pues los ojos van a estar puestos tanto en el Estado de México como en Coahuila. Consideramos además pues que Coahuila siempre se ha distinguido por ser pionero en muchos temas
que terminan impactando siempre para las elecciones venideras. Y entonces creo que este hecho, esta suma de hechos, pues siempre colocan a las elecciones de nuestro estado, no solamente con una relevancia local, sino con una relevancia internacional por cuestiones políticas, pero también por cuestiones jurídicas y de novedades, digamos, que se pueden presentar, como siempre ha sido en las elecciones de Coahuila, ¿no? Siempre hay algo que termina minando, que termina permeando en las elecciones venideras. Así es, Sergio Díaz, y la pregunta, bueno, pues es para ti, Rodrigo Paredes, porque si algún estado ha sido pionero, si algún estado ha sido primero siempre en algunos aspectos electorales, pues es el tuyo, es tu entidad. ¿Qué novedades nos ofrece en este particular proceso electoral el estado de Coahuila, que vamos a tener que seguirle la pista sin duda? Por supuesto, Lucy, tenemos proyectado para este proceso electoral diversos proyectos muy importantes y que tienen que ver con esta calidad que tenemos en Coahuila y el Estado de México, pues que somos el preámbulo de la elección federal del 2024 y que por tanto, bueno, pues también somos materia y somos entidades, digamos así, como donde se ponen a prueba proyectos que seguramente se implementarán en la elección federal. Como ejemplo de estos proyectos están las modalidades de votación que vamos a implementar en el proceso electoral. Estamos por lo regular siempre con la idea de que la votación solamente se recibe el día de la jornada electoral en las casillas electorales que pone la autoridad electoral. Para esta ocasión vamos a tener tres modelos diferentes de votación en la entidad. Uno de ellos es el voto anticipado, que es una posibilidad ampliada para que a través del respeto al derecho a elegir, el derecho de las personas en cuyas condiciones físicas les impiden acudir a una casilla electoral, emitir su voto, mediante un procedimiento de solicitud, las autoridades electorales acuden a su casa, a su domicilio, donde se encuentre, para que de manera anticipada al día de la jornada electoral puedan emitir su voto. Ese es un primer modelo. El segundo modelo tiene que ver con el voto de personas en prisión preventiva, que esto, bueno, pues resulta de sentencias de la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de aquellas personas que están en un proceso judicial privadas de su libertad, pero que no han sido sentenciadas y que por tal motivo siguen gozando de sus derechos político-electorales. Y las autoridades, en este caso el Instituto Electoral de Coahuila y el Tribunal Electoral, tenemos que ser garantistas en el ejercicio de su derecho al voto y por tanto vamos a implementar proyectos referidos específicamente porque vamos a acudir a los centros penitenciarios con la población que se encuentra en este margen de prisión preventiva antes de la sentencia condenatoria, en su caso que pudieran tener, para que ejerzan su voto en los centros penitenciarios. Bueno, pues Rodrigo Paredes, si me permites, hacemos una pausa y falta una tercera modalidad, ¿no? Así es, el voto de los mexicanos en el extranjero. Ay, eso me interesa muchísimo. ¿Y qué te parece si nos comentas de eso después de la pausa? Vamos a una pausa, es muy breve, regresamos. Nos acaba de sintonizar, bueno, pues estamos hablando de la firma del acuerdo por la integridad en el estado de Coahuila. Estábamos hablando con el consejero presidente del Instituto Electoral Local de la entidad de allá de Coahuila, Rodrigo Paredes, y nos quedamos en la tercera modalidad
que tú nos comentas como novedosa para Coahuila, el voto en el extranjero. Vamos contigo, Rodrigo, nuevamente desde Coahuila. Claro que sí. Este tercer modelo de votación que vamos a tener para la entidad referida al voto a la gubernatura es el voto de los coahuilenses en el extranjero. Y aquí tendremos 3 modalidades en las que podrán ejercer su voto. El primero de ellos es un voto electrónico, es decir, mediante el ingreso a una página de internet en una plataforma proporcionada por el Instituto Nacional Electoral, podrán ejercer su voto desde cualquier parte del mundo, coahuilenses, hombres y mujeres. La segunda modalidad del voto de los mexicanos en el extranjero es a través del voto postal, ¿sí? Van a poder también enviar su voto vía postal, se recepciona en la entidad y se contabiliza su voto. Y el tercer modelo que tenemos para el voto coahuilense en el extranjero es, vamos a instalar en 4 centros consulares, 3 en Estados Unidos y 1 en Canadá, donde los coahuilenses, hombres y mujeres, podrán acudir de manera física y presencial a emitir su voto. Bueno, pues Los Ángeles, Houston, Chicago y Montreal en Canadá. Y finalmente, otra novedad que tendremos en el proceso electoral es la utilización de urnas electrónicas. Es a través de dispositivos ya de tecnología, incluso digital. Vamos a instalar entre 80 y 130 urnas electrónicas distribuidas en estas 4,000 casillas de la entidad. Y lo importante es que será un voto vinculante, es decir, que el voto que se emita en estas casillas electrónicas tendrá valor y se contabilizará como un voto normal, ¿no? de la boleta y la urna tradicionales. Entonces, estos son las novedades en el desarrollo de este proceso electoral para la entidad. bueno, Rodrigo Paredes, nos dejas un panorama muy claro de las novedades, adelantos digitales, tecnológicos, todo lo están haciendo allá en Coahuila para que sea una elección pues con muy buenos resultados en cuanto a la organización, en cuanto a todos estos aspectos técnicos. Ya iremos comentando, pero bueno, Sergio Díaz Rendón, ¿cuáles serían los retos y las oportunidades de esta elección? Gracias Lucy por la pregunta. A ver, creo que el gran reto siempre de las instituciones electorales es que la sociedad, en este caso la coahuilense, cuando haya concluido el proceso electoral, cuando estén los resultados, esté conforme con los mismos y que los conflictos que se hayan presentado al final de cuentas den salida pues a todas estas emociones, pasiones que levantan los temas electorales, ¿no? Creo que al final de cuentas, mientras menos se hable pues del instituto y del tribunal, creo que habla de un mejor trabajo de nosotros, ¿no? Es decir, cuando las instituciones electorales toman un protagonismo excesivo, es pues porque se está pensando más en nosotros que en los aspectos democráticos de una elección. Entonces, pues creo que el gran reto que nosotros tenemos como instituciones es justamente ese, ¿no? Es decir, hacer nuestro trabajo de la manera más efectiva, de la manera más eficiente posible, pero por supuesto atendiendo todos los aspectos que conlleva una responsabilidad como la que posee tanto el Instituto Electoral como el Tribunal Electoral. Continuamos contigo, Rodrigo Paredes, y te preguntaría también, pues lo mismo, retos y oportunidades, la seguridad en Coahuila, la tranquilidad del día siguiente, la organización certera, todo eso está en tus manos de momento en el instituto, ¿no? Así es, y nos estamos preparando para tener un proceso electoral y unas votaciones a la altura de lo que la ciudadanía en Coahuila exige y de lo que la misma ciudadanía está comprometida a llevar a cabo. Y para eso uno de los retos principales en este proceso electoral es superar el índice de participación electoral comparativamente hablando con la anterior
elección a la gubernatura, que fue del 62% de la ciudadanía registrada en padrón electoral la que participó. Yo creo que uno de los principales retos es igualar y por qué no superar esa participación ciudadana que, dicho sea de paso, bueno, pues está sobradamente por arriba de la participación a nivel nacional, y lo que esperaríamos como autoridad electoral es tener ese mismo nivel de compromiso ciudadano hacia las elecciones en la emisión de los votos que tengamos el próximo 4 de junio. Rodrigo Paredes, me quedo contigo porque hay que subrayar, y digo subrayar, la elección organizada desde lo local. ¿Qué importancia le das a esta organización local? ¿Por qué es importante? Mira, desde un punto de vista, y esto ya es a manera personal, pues es un compromiso federalista, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues el Estado, en nuestro país, pues está conformado por entidades que construyen desde lo local hacia un nivel nacional. Entonces, en este sentido, el sistema nacional de electores que impera actualmente, con la participación y coadyuvancia del Instituto Nacional Electoral en el ámbito local de las elecciones, contribuye al fortalecimiento del proceso electoral cuando son realizados de manera local, porque esto tiene que ver finalmente con esa visión de ciudadanía en el ámbito territorial del Estado y el compromiso y las propuestas que tienen que hacer desde lo local las candidaturas, los partidos políticos en la búsqueda del voto y de los compromisos políticos que asumen de cara al electorado. Entonces, no podemos pensar en un modelo electoral netamente nacional sin transitar por las características socioeconómicas, políticas, de cultura ciudadana de cada una de las entidades del país. Y en ese sentido, bueno, pues Coahuila, en este margen que tenemos, en este marco, perdón, que tenemos en la organización de los procesos electorales, resalta muchísimo el compromiso ciudadano de participación ciudadana en las elecciones. Gracias, Rodrigo Paredes. Sergio Díaz, ¿cuáles han sido las impugnaciones antes de la jornada electoral? Estamos en intercampaña, en fin, ya viene lo bueno, debemos decirlo, pero ¿qué temas has tenido que resolver ahí desde el Tribunal Electoral? Sí, gracias, Lucy. Fíjate que hemos tenido muchos asuntos vinculados con temas intrapartidistas. Sí, creo que la inmensa mayoría de los temas que hemos estado resolviendo tienen que ver con conflictos que se han presentado con las convocatorias de diferentes institutos políticos, convocatoria para elegir candidato a gobernador de diferentes instituciones políticas. Hemos tenido también, por cierto, no es que me alegre de que se presenten, pero creo que es un dato interesante, asuntos de violencia política de género, no porque sea positivo que los haya, sino porque creo que al final de cuentas cuando se inician los procedimientos de esta naturaleza es algo que nosotros como instituciones tenemos que aplaudir, ¿verdad? También tenemos otro gran grupo de impugnaciones que han tenido que tienen que ver con lineamientos que se han presentado por parte del instituto y que han sido impugnados en materia de paridad y de cuotas, acciones afirmativas para grupos vulnerabilizados. Creo que gran parte de los asuntos que se nos han presentado en este mes y medio de proceso electoral, recordemos que nosotros comenzamos proceso el día 1 de enero, han tenido que ver con este tipo de asuntos, muchos de ellos derivados de conflictos internos de los partidos políticos. Gracias, Sergio Díaz. Tenemos escaso minuto y medio. Iría contigo, Rodrigo Paredes. Se está tutelando desde la organización de la elección la paridad de género y se está evitando la violencia política. Por supuesto que sí, desde el marco propio constitucional y del reglamento secundario, es decir, el Código Electoral, está establecido las reglas de paridad en cuanto a la integración de los poderes públicos y a los cargos de elección popular
Por supuesto que es un tema donde Coahuila es garante de esta perspectiva de género y también resaltamos la labor que tenemos en cuanto a transitar mediante políticas públicas hacia la protección de la participación política de la mujer, porque pues ya contamos con un marco normativo para hacerle frente y sobre todo para atender el tema de las quejas y denuncias en materia de violencia política contra la mujer que pudieran inhibir su participación. Entonces, tanto el Instituto Electoral de Coahuila, en coordinación con el Tribunal Electoral y aquí presente el magistrado Sergio Díaz, pues estamos trabajando para que la participación de la mujer, tanto desde el ejercicio de su voto, pero también desde la posibilidad de ser postuladas a candidaturas de elección popular, puedan hacerlo desde una perspectiva donde les garanticemos la seguridad tanto política como física de ellas en su participación. Bueno, pues quiero agradecerles a ambos su participación. El tiempo se nos fue volando, pero la cita es el 4 de junio. Estaremos platicando con ustedes posterior a la campaña, posterior a la jornada seguramente. Gracias al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, Sergio Díaz Rendón, y desde luego a quien tiene ahorita la atención, el foco, el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes Lozano, por la organización de la elección. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.